Hola, me llamo Ezequiel López Rubio y pertenezco al Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga, en España. Hoy vamos a estudiar las redes neuronales prealimentadas. Estos son los contenidos de la lección. Vamos a empezar por una introducción a este tipo de redes neuronales. Después estudiaremos su arquitectura o estructura. Después veremos qué operadores suelen utilizarse en las capas neuronales que forman parte de estas redes. A continuación, veremos los algoritmos de aprendizaje que se utilizan para ajustar sus parámetros y por último veremos un resumen de lo aprendido. Pasamos entonces a la introducción. Las redes neuronales prealimentadas procesan la información sin ciclos de realimentación, es decir, no tienen memoria interna, porque la información fluye de la entrada a la salida sin volver nunca hacia atrás. Las redes prealimentadas que vamos a estudiar en esta lección son un tipo de redes neuronales profundas. Hay otros tipos de redes prealimentadas que no vamos a estudiar aquí, que no son profundas. Lo que vamos a estudiar en esta lección son las arquitecturas de las redes prealimentadas profundas, los operadores que se suelen utilizar en ellas y los algoritmos de aprendizaje que se emplean para entrenarlas. Pasamos entonces a ver la arquitectura. El elemento básico de todas las redes neuronales artificiales es la neurona artificial, también llamada unidad de proceso. La neurona artificial se inspira en las neuronas biológicas, pero es mucho más simple. Se trata de una simplificación de la realidad biológica que sea útil para el procesamiento de la información automático. La red o la neurona artificial toma varias entradas, que son números reales, multiplica el valor de cada entrada por otro número real que se llama peso sináptico y suma los resultados de todos estos productos para obtener un número real que se llama potencial sináptico. Para calcular la salida, que de nuevo es un número real, le aplica una función no lineal al número real que representaba su potencial sináptico. Cada capa neuronal de la red neuronal consta de varias unidades de proceso o neuronas, de tal manera que la red neuronal artificial tiene varias capas neuronales una detrás de otra. Dependiendo de las conexiones entre las capas, hay diferentes arquitecturas neuronales posibles. Pero en el caso de las redes neuronales prealimentadas, la arquitectura es bastante sencilla debido a que las conexiones se hacen siempre desde una capa a la siguiente. Así pues, como hemos dicho antes, la información siempre fluye desde la entrada de la red hacia la salida de la red sin nunca volver atrás. Este sería entonces un esquema general de una red neuronal prealimentada. Podemos observar a la izquierda las entradas a la red. Tendríamos una primera capa de entrada, después una serie de capas ocultas, una detrás de otra, de tal manera que la información siempre fluye de una capa hacia la siguiente, y por último la información llegaría a la capa de salida, que es la que da la respuesta final o el resultado del procesamiento de la red neuronal. Las redes neuronales solo pueden procesar vectores numéricos, vectores formados por componentes que son números reales. Por tanto, el documento que se quiere procesar debe ser codificado previamente en un vector de números reales, antes de poder ser suministrado a la entrada de la red neuronal. A partir del vector que codifica el documento, las sucesivas capas neuronales van a detectar rasgos característicos del documento, de tal manera que conforme vamos desde la entrada hacia la salida de la red neuronal, los rasgos que se van detectando por parte de las distintas capas son cada vez más abstractos. Pasamos entonces a estudiar los operadores que se suelen emplear en redes neuronales profundas prealimentadas.
El primero de estos operadores es el operador de convolución, en inglés convolution, que toma como entrada un vector de números reales que codifica un documento y va desplazando sobre ese vector otro vector que denominamos vector núcleo. Cuando un trozo del vector de entrada es muy parecido a ese vector núcleo, la salida del operador de convolución es un número real muy alto, un número real positivo y alto. El cálculo que se realiza es similar al producto escalar de dos vectores. Por eso, si la similitud es alta, el resultado de la operación es un valor positivo y alto. De esta manera, los valores más altos en el vector que se obtiene como salida de la operación de convolución nos están indicando las posiciones en el vector de entrada que son más parecidas al vector núcleo. Las redes neuronales artificiales que contienen operadores de convolución se denominan redes convolucionales, ya sean prealimentadas o no. Vamos a ver un ejemplo de convolución en el que el vector núcleo es de tamaño 3, de manera que representa 3 palabras seguidas, es decir, un trigrama. En este ejemplo, vamos a suponer que el vector núcleo representa el trigrama iban al desván. El operador de convolución va a deslizar este núcleo sobre una oración de entrada, para ir comparando todos los trigramas de esa oración con el vector núcleo y ver qué trigramas son más parecidos al núcleo. Así pues, si tenemos esta oración de entrada, el gato y el perro fueron al almacén juntos, vemos cómo se va desplazando una ventana de 3 palabras, de tal manera que esa ventana se va a ir comparando mediante el operador de convolución con el vector núcleo. Y la coincidencia más alta, la similitud más alta, se va a producir cuando esa ventana llegue a representar las 3 palabras o trigrama fueron al almacén, que serían las 3 palabras más parecidas a iban al desván, que es lo que codifica el vector núcleo. En este punto, el vector de salida del operador de convolución alcanzaría su valor máximo, un valor positivo muy alto. Y eso indicaría que en esa sección del texto aparece un trigrama cuyo significado es similar al trigrama que representa el vector núcleo. El segundo operador que vamos a estudiar, que suele aparecer en redes prealimentadas, es el operador de resumen o pooling en inglés, que toma un vector y calcula un resumen de él. El objetivo es reducir la cantidad de información que deben procesar las capas neuronales posteriores. Habitualmente, el resumen consiste en el máximo de todas las componentes del vector de entrada. De esta manera, el resumen va a tener un valor alto siempre que se haya detectado un rasgo característico en cualquier posición del vector de entrada, y será cercano a 0 si no se ha detectado ese rasgo. Habitualmente, en una red convolucional, después de una capa que aplica el operador de convolución, va a haber una capa que aplica el operador de resumen. El conjunto de ambas capas se denomina bloque convolución resumen o convolution pooling block. De esta manera mantenemos limitado el tamaño de las capas de tal forma que se limite la cantidad o el volumen de procesamiento que tiene que manejar la red convolucional. Esto se debe a que la convolución habitualmente aumenta el tamaño de los datos, con lo cual tenemos que ir compensando para ir reduciendo el volumen de datos que se maneja en las sucesivas capas. Las redes convolucionales extraen distintos rasgos característicos de un texto de entrada. Para esto, se aplica el operador de convolución que hemos visto anteriormente con diferentes vectores núcleo a las mismas entradas, de tal manera que cada núcleo se especializa en detectar un rasgo característico concreto. Cada núcleo se va a asociar a un canal que contiene el resultado de haber aplicado ese núcleo concreto a la entrada de la capa neuronal. En el caso de la capa de entrada, el número de canales es el tamaño del vocabulario, es decir, el número de palabras distintas que aparecen en el corpus que estamos analizando.
en las siguientes capas. El número de canales se diseña por parte del investigador o del desarrollador de la red neuronal, pero en términos generales suele ir reduciéndose progresivamente. Cada vez hay menos canales en las sucesivas capas, de tal manera que cada vez se obtengan rasgos más abstractos y relevantes. El tamaño del núcleo que se usa en la operación de convolución, que se llama kernel size, determina la longitud del patrón que el núcleo va a detectar en el texto. Por ejemplo, en la capa de entrada, si el núcleo tiene tamaño 2, estamos buscando bigramas que se parezcan al patrón definido por el núcleo. Si utilizamos longitudes cortas o tamaños pequeños en los núcleos, vamos a asociar estos patrones, vamos a detectar patrones frecuentes pero poco significativos. Mientras que si tomamos un tamaño del núcleo más largo, longitudes largas, esto se va a asociar a patrones que son menos frecuentes, pero van a ser más significativos. Así pues, tenemos que encontrar un equilibrio entre una cosa y la otra. Hay otro factor importante que es el tamaño del paso. Se puede aplicar el operador de convolución saltándose una o más entradas cada vez. Esto se controla mediante el parámetro de tamaño de paso o stride en inglés. Si el tamaño de paso es 1, entonces no nos saltamos ninguna entrada. Y si el tamaño de paso es s, donde s es un número mayor que 1, nos vamos a saltar s menos 1 entradas. El motivo de usar un tamaño de paso mayor que 1 es reducir la cantidad de datos obtenidos a la salida de una capa, resumiendo de esta forma la información obtenida. Vamos a ver entonces los algoritmos de aprendizaje para redes prealimentadas. Las redes prealimentadas emplean aprendizaje supervisado para ajustar sus parámetros y cumplir con sus objetivos. Esto significa que se necesita un supervisor, una entidad que le suministra a la red un conjunto de patrones de entrenamiento. Un patrón de entrenamiento consta de una entrada para la red y la salida que se desearía que la red devolviera para esa entrada. Para evaluar el rendimiento de la red se necesita otro conjunto de patrones que vamos a llamar conjunto de validación. Es muy importante que los patrones de entrenamiento y de validación deben ser distintos, es decir, el conjunto de entrenamiento y el conjunto de validación deben ser conjuntos disjuntos, de manera que la evaluación que se haga del rendimiento de la red no sea irrealmente o exageradamente favorable. Para entrenar o ajustar una red se necesita definir una función de coste que evalúe cómo se ajusta la red a los patrones. Habitualmente se va a usar el error cuadrático medio, mean squared error, o bien la entropía cruzada, cross entropy. El algoritmo de aprendizaje se encarga de modificar progresivamente, poco a poco, los pesos sinápticos de la red para que la función de coste vaya disminuyendo, es decir, para que la red se vaya adaptando al conjunto de datos de entrenamiento. Este tipo de algoritmos suele basarse en el descenso del gradiente, o gradient descent. El aprendizaje supervisado, que se utiliza en las redes prealimentadas, tiene el problema de que si se entrena demasiado la red, puede que la red se especialice en detalles irrelevantes del conjunto de entrenamiento. Esta situación, que es bastante frecuente, se denomina sobreajuste o overfitting. Para evitar el sobreajuste, se suele detener el entrenamiento cuando el ajuste al conjunto de validación deja de mejorar. Esta técnica se denomina early stopping. Y hay otra técnica que consiste en modificar en cada paso del entrenamiento un conjunto distinto de neuronas. Esto es lo que se llama dropout. De esta manera, las neuronas no se especializan demasiado en ningún detalle irrelevante del conjunto de entrenamiento. Pasamos entonces a hacer un resumen de lo que hemos aprendido. Las redes neuronales profundas prealimentadas son una de las herramientas esenciales del procesamiento del lenguaje natural actual en la etapa en la que se basa en el aprendizaje profundo.
Este tipo de redes incorporan capas neuronales convolucionales que son capaces de extraer rasgos característicos de un texto de entrada. De tal manera que las sucesivas capas dentro de la red detectan rasgos cada vez más abstractos y significativos. Para conseguir que estas redes aprendan, es necesario un supervisor que proporcione a la red patrones de entrenamiento para ajustar sus parámetros y patrones de validación para evaluar el rendimiento de la red. Esto es todo. Muchas gracias.